fuerte, ganancias 75,8%, derechos de exportaciones 97,6%, probablemente impacto de sequía de por medio, y el derecho de importación y la tasa de estadística subió solo el 112%. O sea, también por debajo de la inflación. Por debajo de la inflación, claro, que está arriba del 142%, como ya hemos dicho, en los primeros 10 meses del año. Exacto. Bueno, nos vamos a meter con novedades con una denuncia que recibió el propio Javier Milei, el presidente electo, Lourdes. Así es, estamos hablando de una denuncia que le hizo primero una abogada particular, Valeria Carreras, y después a la que se sumó la denuncia que le hiciera Alberto Fernández, nada más ni nada menos que el presidente Alberto Fernández denunció a Javier Milei. ¿Por qué? Ustedes recordarán que tiempo atrás, durante una entrevista televisiva, el propio Javier Milei se refería a la cuestión de los plazos fijos, decía no invertir en plazos fijos, después habló de la moneda nacional como excremento, entre otras cosas que había mencionado en aquella entrevista. Bueno, eso le valió esta denuncia, que obviamente generó la pérdida de recursos, porque la justicia tuvo que invertir recursos para ver si había o no había delito. Bueno, finalmente, por pedido del fiscal, el juez Julián Ercolini hoy decidió archivar la denuncia por inexistencia de delito. Bueno, no tenía cabida, era lógico, ¿no? Absolutamente lógico. Ahora, en este país, ¿en otros países se denuncia tanto como acá? No, porque acá todo se denuncia, todo se es que es gratis. Yo siempre lo digo, la justicia penal, por el tema del acceso a la justicia, es la única justicia que es gratis, porque en el civil vos tenés que ir a pagar una tasa de justicia, en otros fueros tenés que pagar la tasa de justicia. Aún en la laboral. Exacto, pero en penal no. En penal vos no pagás para hacer una denuncia. Vos vas, mandás un mail, hoy por hoy que es todo digital, mandás un mail, decís quiero denunciar a tal porque no sé, en el diario La Nación leí tal nota. Vas y denunciás y ya se arma una causa. Claro. Mirá. Lo cual hace que se pierda mucho recurso, muy valioso, de ese recurso escaso que además existe en el ámbito judicial y demás, sin adentrarme en el capítulo finito de lo que ha resuelto la justicia en torno a esta denuncia o esta causa. En cualquiera de los casos, la política argentina no está sintetizando los problemas y todo termina después judicializándose, porque la política no ordena o no sintetiza. Porque acá se judicializan lo que no ordena la política se intenta ordenar a través de la justicia, que tampoco lo ordena mucho. No, porque definitivamente no puede esta justicia, que está bastante amainada en muchos casos, en un país y en una sociedad donde hay mucha condescendencia con infringir la ley. En Argentina la ley se interpreta más que se cumple. Porque si no estamos muy de acuerdo, si la ley no nos beneficia lo que queremos, decimos, bueno, pero lo podemos acomodar. Y después vienen las interpretaciones. Entonces tenés fallos contradictorios de tribunales en la misma justicia que dicen cosas exactamente opuestas. Exacto, basándose en una misma ley. Pero correcto. Una interpretación distinta. Pero bueno, por supuesto que es una discusión mucho más amplia, que no se ofenda a ningún jurista, jurisconsulto, abogado, etcétera. Es simplemente una apreciación que trasciende a la justicia y a los que imparten justicia. Es más social, es de ese apego a la ley que en la Argentina probablemente tenemos muy pocos, salvo excepciones. Bueno, vamos a meternos con lo que hará el propio Javier Milei, ¿no? El próximo domingo, el próximo 10 de diciembre es la asunción presidencial y allí anunciaría el propio Javier Milei una ley ómnibus, una ley que abarcaría muchas leyes realmente muy ambiciosas e interesantes, y entre otras cosas lo que ha trascendido este fin de semana es que allí mismo también podría llegar a incluirse la eliminación de las PASO, entre otras cosas. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones constitucionales que tiene el propio Javier Milei en una ley ómnibus? Vamos a hablarlo con Daniel Sapsay, constitucionalista, ustedes lo conocen. Daniel, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Buenas tardes. Igualmente, ¿cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien, Daniel. Bueno, a ver, lo primero que nos preguntamos es cuáles son las limitaciones que puede tener Javier Milei cuando comience a gobernar a partir del 10 de diciembre en términos constitucionales, ¿no? Estamos hablando de primeras medidas, hasta ahora son todos trascendidos, pero que finalmente conoceremos el próximo domingo. En primer lugar, como bien decías, no se trata de una ley. En realidad es una propuesta que contempla muchas leyes. Algunas requieren ser modificadas a través de leyes, pero otras, en cambio, requieren de reforma constitucional.
Podemos ir por casos y yo te voy a ir diciendo en cada caso qué es lo que corresponde de conformidad con lo que la Constitución contempla. Bien. Reforma del Estado, por ejemplo, Daniel. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo Un placer. ¿Eso qué implica? ¿Es por ley o por reforma constitucional? Reforma del Estado es algo amplísimo, no es tampoco una sola ley, porque la reforma del Estado puede implicar tanto las empresas del Estado como la estructura del Estado. Habría que ver en cada caso qué es lo que se quiere reformar. Por ley, sin ninguna duda, el principio de legalidad es fundamental en todos los casos. Ahora, si lo que se quiere modificar, por ejemplo, es la eliminación del Banco Central, hay que reformar la Constitución. Mira, claro, este es un punto interesante, porque por un lado sería, por ejemplo, el achicamiento de cantidad de ministerios. Esto sí sería por ley. Es una ley. Eso es una ley. Eso es por ley. Bien. Pero si querés cerrar el Banco Central, ahí necesitas modificar la Constitución. Eso es bien distinto. Sobre la inamovilidad del empleo público, ahí también es ya constitucional, ¿o me equivoco? Perdón, porque se superpuso sobre el empleo público. ¿Qué decía Paulino? Esta idea de que prácticamente no hay forma de despedir a alguien desde el sector público. Eso sería por reforma constitucional, no por ley. Requiere reforma constitucional, sin ninguna duda. Además, es probable que afecte tratados internacionales también. Perdón, ahí estamos hablando de aquellos que ahora están pasando a planta permanente. Cuando vos pasás, claro, a planta permanente... Claro, que es lo que está sucediendo en estos últimos días, después, ¿no? el mecanismo de salida es muy engorroso, es harto complejo, es muy difícil. No es como el sector privado, donde vos decís, bueno, mira, hasta acá llegué, te pago una indemnización, etcétera, este es el arreglo y lo sacás. En el Estado eso es, entrás y no te vas. Con sumario te vas. Y si te viene un sumario, ¿cómo lo probás el sumario? Es muy complejo el sumario. Por eso digo, es muy trabajoso eso. Perdón, Daniel. Perdón, Daniel. No, porque decía, está la famosa estabilidad. Ahora habría que ver si el modo como se está haciendo son contingentes enormes de personas que de buenas a primeras, sin que haya ninguna necesidad, son empleadas. Ahí no hay una situación de mala fe que podría llevar a la anulación de esos actos. Es un tema a estudiar. Ah, bueno, eso es interesante. Una cosa es, una cuestión a estudiar podría ser si se podrían anular los que están sucediendo ahora en estos últimos días, porque están dañadas desde el principio, digo por el modo, por esto bien que vos explicás. Pero aquellos que ya están desde antes, allí eso tendría que ser de manera constitucional. Sí, hay que reformar la Constitución porque ahí se está afectando fundamentalmente un tratado, que es el Tratado DESC, que se lo conoce. Es el Tratado de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ahí, además de que se da la estabilidad, se establecen dos principios fundamentales, que es el principio de progresividad y el principio de no regresividad. Que cuando se ha llegado a la satisfacción de un determinado derecho, lo que se puede es subir lo que sería esa suerte de techo, lo que no se puede bajar el piso. Correcto. Se puede regresar. Correcto. Entonces, hay que analizar con mucho cuidado cada caso porque se podría estar tocando estos principios fundamentales respecto de tratados que además en nuestra Constitución tienen jerarquía constitucional. Sí, ¿no? correcto. 35, Ahora, 22. Daniel, privatizaciones sí es por ley y con mayoría simple o mayorías especiales. Las privatizaciones es por ley y con mayoría simple. Perfecto. Es decir, la mayoría del quórum. Correcto. Ah, perfecto. 129 diputados, 37 senadores. Perfecto. Después, otra de las cuestiones de las cuales se habló en este fin de semana es la posible eliminación de las PASO. Sí, eso puede ser por ley. Eso también por ley. Porque hay la ley de las PASO. De hecho, lo querían derogar por ley el año pasado. Claro, lo pueden derogar perfectamente por ley, a mi modo de ver, ¿no? Sí, porque es una ley que crearon en 2009. Era Florencio Randazzo, ministro del Interior. Que además tuvo muchos vaivenes, ustedes recordarán. Se la suspendió, después se la aplicó, lo que demuestra de que puede ser perfectamente suprimida por una ley con mayoría simple. Después, bueno, se habla de cuestiones económicas que creo que todas estas que te voy a mencionar, Daniel, si no corregime, serían por ley, porque hablo de cambios en las tarifas, de cambio en el régimen cambiario, un posible blanqueo, todo eso sería por ley.
Todo eso sería por ley y habría que ver en cada caso con qué mayoría corresponde cada medida. Claro, porque no todas son iguales. Mayorías especiales se requieren para nombrar un procurador, jefe de los fiscales, ¿no es cierto? Mayorías especiales se requieren para nombrar jueces de la Corte, ¿no es cierto, Daniel? Absolutamente. Sí. Mayorías especiales se requieren... Más altas. Claro, mayorías especiales se requieren para un juicio político, un presidente, 2/3 partes del cuerpo. También, y de los dos cuerpos. De los dos, correcto. El diputados y después el Senado. Bien, yo me quedé pensando en esto de la planta permanente del Estado. Digo, entonces, será bastante, digo, más allá del achicamiento de ministerios, que es más bien un ordenamiento del organigrama, va a ser entonces difícil la reducción de la planta del Estado como tal, ¿no? No te quepa la menor duda, porque vos tenés la estabilidad del empleo público, que es un axioma basado, ayúdame Daniel, en la idea de la burocracia en el buen sentido, del sistema de burocracia de la Revolución Francesa, gestada en Francia, que incluso Cavallo abonó mucho en medio de la reforma del Estado con la creación del SINAPA, que era la carrera del empleado público. Entonces vos hacías carrera, así como en el servicio exterior, vos pasás por el ISEN y sos un diplomático de carrera y tenés instrucción al respecto, etc. Ahora eso choca, la idea de la estabilidad era para que no venga un gobierno y te trastoque todo, te saque los empleados, te ponga todos nuevos, y que haya una continuidad jurídica del Estado en términos de actos y de personas. Ahora, después eso se malinterpretó, porque alguien que está, en realidad, por perdurar, tiene un plus, cobra un plus por antigüedad, no importa si lo hace o si no lo hace, si falta o si no falta, si tiene una laboriosidad excelente o no tanto, porque finalmente está y son capas que quedan hasta que se jubilan. Claro. ¿Está mal el planteo, Daniel? Está perfecto, Paulino, y sobre todo si es necesario o no. Porque capas geológicas por capas geológicas no tiene ningún sentido, tiene que haber una necesidad para que un determinado empleado permanezca. Claro. También en la época de Alfonsín se creó el Instituto de la Administración Pública, que imitaba, como bien recordaba Paulino, el sistema francés, que es muy bueno, que era precisamente para la formación a través de una carrera de los empleados públicos, no que entraran por amiguismo, por relación familiar, etcétera. Lamentablemente eso se dejó sin efecto, ¿no? Como tantas cosas. El peronismo lo dejó sin efecto. Claro. Bueno, entonces digo, porque uno... se habló tanto del achicamiento del Estado, porque bajar de 20 a 8 ministerios... Sí, es una parte. Es una parte simbólica, casi simbólica, te diría, porque en realidad estamos hablando del título, del nombre, del cargo que ostentan, pero después debajo de esos ministerios van a estar las secretarías que hoy son ministerios y así por debajo cada uno de los llamados ravioles del Estado, ¿no? Daniel, digo, es muy difícil... Claro, sobre todo está muy bien, exactamente, no, está muy bien. Yo digo, reduzco ministerios, pero quedan como secretarías. Desde el punto de vista del peso presupuestario, personal y demás, es lo mismo. Claro. Lo llame como lo llame, desde ese punto de vista de achicamiento del Estado no se achica nada. Mira, Daniel, ahí respecto a si es aplicable o no, no sé, se me ocurre. Hay, digamos, convenios colectivos que dan cuenta de los ascensoristas, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces vos no podés mover un ascensor en un edificio que tiene muchos pisos sin el ascensorista. Sí. Bueno, eso eventualmente, qué sé yo, da la impresión que es de otro tiempo. Es como el taquígrafo si vos digitalizás todo en el Congreso, cosa que todavía no ocurre. No sé, hay funciones que han perdido vigencia, porque en el mundo económico, digamos, los contadores no trabajan con los mismos instrumentales que hace 15 o 20 años, pero ningún profesional lo hace. En cambio, en el Estado, los nuevos se suman siempre, pero los viejos van quedando, porque tienen todos derechos adquiridos y por esta idea de estabilidad del empleo público. Ayúdame, Daniel, ¿hay manera de hacer esa salvedad por ley y no por reforma constitucional o no existe? Hay que analizarlo bien, pero yo creo que eso debiera, por la falta de necesidad que hace a la creación de un empleo. Es parecido a lo que pasa también en el Teatro Colón con los bailarines. Claro. Es el único lugar del mundo donde bailarinas que ya tienen más de 60 años, que ya no pueden casi ni bailar y que siguen cobrando a pleno sueldo. Esto no pasa en ningún otro teatro. Digo porque es fácil de visualizar cómo es el fenómeno.
Yo creo que eso hay que revisarlo necesariamente y ver cómo se hace, pero no puede consolidarse porque es absurdo. Claro, está o bien. Dar un tiempo, sí, dar un tiempo para que había pasado en un momento, dar un tiempo para que se puedan precisamente reformarse, modificarse en sus saberes y pagarles una cantidad de tiempo, pero ya después, listo, se acabó. O sea, hay que buscar procedimientos, pero eso no tiene sentido. Más, si esto permite que crezcan las inversiones y demás, va a surgir empleo privado. Claro, y ahí tendrían, se supone, un lugar para, qué sé yo. No, pero me parece muy, muy interesante esto que observaste más de una vez, Daniel, que es la necesidad del trabajo. ¿Cuándo es necesario ese puesto de trabajo? Hay que mirar cuán necesario realmente es ese puesto. Sí. Bueno, sí. Digo, no, será mucho trabajo que tendrán de acá en adelante, ¿no? Pero evidentemente no es tan fácil. Ha sido un placer, Daniel, como siempre. Verdadero gusto. Un gran placer a ambos. Un beso, Salud, Daniel. Mamá, Eleonora. Gracias, muchas gracias. Un beso grande. La mamá de Helio, muy bien. Muchas gracias. Que nos ve siempre, un beso enorme, que además nos corrige. Una amiga de mi madre, por eso siempre la recuerdo. Exactamente. Gracias, Daniel. Beso gigante. Un beso enorme. Un abrazo enorme. Todo lo que estábamos hablando para algún desprevenido tiene que ver con esta idea de adentrarnos en lo que quiere Milei y qué puede eventualmente hacer, de qué modo. No estamos dando juicios de valor, ni práctico, ni decimos está fantástico que echen a tan... No, estamos diciendo cómo lo llevas a la práctica, exacto. desde ¿Cuáles qué son los lugar. límites que ¿Cuáles tiene? son los límites y cuáles pueden ser los reparos y jurídicamente qué está al alcance de poder ser realizado y qué eventualmente va a estar más complicado. Exacto. Punto para algún desprevenido, la aclaración creo que vale. Bueno, hoy se presentan las autoridades de la UTEP en la CGT. Allí está